La resurrección junto con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo constituye el hecho más importante y el sello de aprobación de nuestro Padre Celestial. Constituye lo que fue la exaltación de nuestro Señor Jesucristo y es el milagro más grande que narra la Biblia. Vamos a estar hablando de este tema tan importante para la iglesia. Recuerda suscribirte a este canal, compártelo para que la palabra de Dios llegue a más personas y recuerda mirar este video hasta el final. Nos vemos en unos momentos. El apóstol Pablo nos señala que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe cristiana, según 2 Corintios 15, del 1 al 20. Existe un erudito bíblico llamado Robert Cook. Cito lo siguiente de él. Si bien la muerte de Cristo nos llena de la más honda tristeza, su resurrección nos llena de gran gozo, porque sabemos que Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Este es el fin de la cita. Además, hermanos, este milagro de nuestro Señor Jesucristo nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, tal como Él mismo lo afirmó en Romanos 1, verso 4. En Dios no habría resucitado nunca a un impostor. Sobre todo, la resurrección nos demuestra que Dios es capaz de resucitar a los muertos, con lo que nos da la esperanza de lo que es la inmortalidad. Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores perdieron toda la esperanza y se convirtieron en un grupo de personas terriblemente asustadas y con el corazón quebrantado. Algunos decían, según Lucas 24, 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Se había perdido toda la esperanza. Sin embargo, los acontecimientos del primer día de la semana lo transformaron todo radicalmente. No solo estaba vacío el sepulcro, sino que Jesús se apareció a 16 personas en 5 ocasiones. Nuestro Mesías había triunfado sobre la muerte. Sus seguidores recobraron la fe y se sintieron transformados. Los 4 evangelistas se esfuerzan por demostrar que Jesús resucitó corporalmente, que no era ningún fantasma y que era el mismo Cristo que había vivido en esta tierra. Según Lucas 24, del 41 al 43, Jesús come y bebe con los discípulos. En Mateo 28, 9 y Juan 20, 27, Jesús le permite palpar su cuerpo y ver las cicatrices de la crucifixión. También en Lucas 24, 39, Él dice, mira mis manos y mis pies, y yo soy el mismo, palpa y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al mismo tiempo, su estado físico es diferente al que tenía en su vida anterior a la resurrección. Nuestro Señor aparece y desaparece ante la vista de sus seguidores y pasa a través de puertas cerradas. Tiene un cuerpo glorificado sin limitaciones humanas. El cuerpo ya celestial y adaptado para las esferas espirituales. Este cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es el mismo cuerpo que vamos a recibir los creyentes en la resurrección de los justos. Nos da la impresión de que existen discrepancias entre los evangelistas en cuanto a los sucesos que tuvieron lugar el día de la resurrección. San Marcos menciona que 3 mujeres fueron al sepulcro, mientras que Mateo solo menciona 2 y Juan 1, que es María Magdalena. Mateo y Marcos dicen que había un
un ángel en el sepulcro. Lucas señala que había dos, y Marcos y Juan afirman que Jesús se le apareció a María Magdalena. Mateo solamente indica que se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. Ahora bien, una pregunta retórica. ¿Se contradicen entre sí los evangelios? Existe un erudito bíblico llamado David Whitton que afirma lo siguiente, cito: un examen más infinito revela un notable grado de unanimidad y sugiere que en realidad las aparentes discrepancias proporcionan evidencias de que los cuatro autores de los evangelios, aunque obtuvieron su información de diferentes fuentes de la iglesia primitiva, presentaron básicamente el mismo relato. Fin de la cita. Luego se explica que dicho autor, que las respuestas o las supuestas discrepancias se deben a los distintos puntos de vista que manifestaron los testigos. Cualquier persona que haya oído las evidencias presentadas por algún testigo, puede ser desde un accidente, sabe que este tipo de situación, la persona pueden diferir en cuanto a intereses y en cuanto a la cultura y al carácter, y las personas tienden mayormente a observar o a recordar elementos que son distintos dentro de lo que es un cuadro general de la escena. Tampoco es necesario suponer que todas las mujeres que fueron al sepulcro habían formado un grupo. Pues es posible que hubiera más de un grupo, tal vez María Magdalena, la otra María y Salomé fueron las primeras en llegar, según Mateo 28.1, y después llegaron Juana y otras mujeres en Galileas, según Lucas 24.10. Ahora, ¿cuántos ángeles había? Había 2 ángeles presentes, pero Mateo y Marcos solo mencionan al que hizo de portavoz, con lo que se le atrajo la atención de los testigos. Dichos testigos habrían sido las fuentes de información de las 2 primeros evangelios y habrían omitido decir que había 2 ángeles. Pregunta: ¿quién fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado? Marcos 16.9 nos dice que fue María Magdalena, y esto puede concordar con el relato de Juan. Sin embargo, Mateo parece indicar que fueron María Magdalena y la otra María. Hay que destacar que es a María Magdalena aquí, que mientras que es probable que en los relatos de Marcos y Juan se olvidara a la otra María, así como sucedió cuando Marcos y Lucas solo mencionan a Bartimeo y no dieron el nombre del otro ciego. No obstante, muchos expositores creen que Mateo no menciona la aparición de Jesús a María Magdalena, sino su aparición a las demás mujeres. El orden de los acontecimientos en la mañana del día de la resurrección podríamos desglosarlo de la siguiente manera. Primero, Jesús resucitó mientras las mujeres iban al sepulcro. Luego la guardia volvió a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes. Más tarde las mujeres llegaron al sepulcro y los ángeles les informaron lo sucedido. Luego las mujeres regresaron a Jerusalén para dar las buenas nuevas a los discípulos. Luego Pedro y Juan fueron al sepulcro, lo encontraron vacío y volvieron a Jerusalén. Por último, María Magdalena y la otra María regresaron al sepulcro y allí les apareció Jesús. Esta fue la primera aparición del Señor resucitado. En el mismo día se les apareció a Pedro, según Lucas 24:34, y a los discípulos que caminaban hacia Emaús, Lucas 24 del 13 al 32. Y también esa cita está en Marcos 16, 12 y 13. Y por último, a 10 de los discípulos en Jerusalén, pues en aquel momento no estaba Tomás, llamado el incrédulo, ¿verdad? Según Juan 20, 19 al 24. El periodo que transcurrió entre la resurrección y la ascensión duró
40 días. Durante este tiempo el Señor se les apareció unas 10 veces a los suyos. Nadie fuera del círculo de los seguidores de nuestro Señor lo vio resucitado. Sus apariciones pueden constituir la más contundente prueba de que resucitó realmente de entre los muertos. El Nuevo Testamento menciona algunas apariciones, como son a los 11 en Jerusalén, una semana después de la resurrección, a los 11 en Galilea. En este momento fue cuando les encomendó la gran comisión a más de 500 creyentes, a su hermano Jacobo, a 7 discípulos junto al mar de Tiberias y a los que habían reunido el día de la ascensión. Las mujeres descubrieron el sepulcro que estaba vacío, según Mateo 28, del 1 al 8. Es una escena conmovedora de estas mujeres encaminándose al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana. Ellas llevaban, dice la palabra de Dios, que ellas llevaban especias aromáticas de las que se empleaban para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Al parecer, el apresurado embalsamamiento que habían hecho José de Arimatea y Nicodemos no les había satisfecho a estas mujeres, por lo que deseaban ungir el cuerpo de Jesús como tributo final de su amor hacia Él. Con la muerte de nuestro Señor, no solo estas mujeres habían perdido a su amigo más querido, sino que también se habían desvanecido sus más importantes esperanzas. En la tristeza de estas mujeres, ellas habían olvidado que el Señor les había dicho que volvería a la vida después de su pasión y muerte. Estas mujeres se iban preguntando entre sí en el camino que quién haría rodar la piedra que cubría la entrada del sepulcro, el cual tenía la forma de una piedra de molino. Posiblemente se iba a necesitar la fuerza de varios hombres para mover esta piedra. Y al igual que estas mujeres, para hacer una comparación, nosotros muchas veces nos preocupamos a menudo por los grandes obstáculos en el camino de nuestra fe, sin contar muchas veces con la ayuda de Cristo y actuando como si Él aún estuviera muerto. Antes de que las mujeres llegaran al sepulcro, nuestro Señor ya había resucitado. Ninguno de los 4 evangelistas describe este maravilloso milagro ni cuenta cómo Él salió del sepulcro. Mateo nos dice que hubo un gran terremoto, al mismo tiempo que era sacudida la tierra. Un ángel bajó del cielo e hizo rodar la piedra hacia un lado. Su aspecto era resplandeciente y glorioso como el de Jesús en el monte de la transfiguración. Nos dice que el ángel no removió la piedra de su lugar para que Jesús pudiera salir, sino para demostrar que el sepulcro estaba vacío en forma invisible, maravillosa y silenciosa. El cuerpo vivificado y transformado de Jesús ya había pasado a través de la piedra. Los guardias se estremecieron de terror y quedaron reducidos a la impotencia, pero ninguno de ellos fue testigo de la resurrección. Eso hay que destacarlo. Solo contemplaron el terremoto y la acción del ángel. Es interesante hacer notar la actividad de los mensajeros celestiales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a destacar algunas partes. Aquí fueron ángeles los que avisaron a nuestro Señor. Bien, decía que fueron ángeles, ¿verdad? Los que avisaron del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a María y a José, y los que anunciaron las buenas nuevas de gran gozo a los pastores en el campo cercano a Belén. Ángeles fueron los que ministraron a Cristo después de su tentación en el desierto. Ahora intervienen también ángeles en su salida del sepulcro y les anuncian a las mujeres este grandioso acontecimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, nuevamente estará acompañado por estos poderosos
seres espirituales. Al llegar al sepulcro, las mujeres se sorprendieron al ver que la piedra ya había sido retirada de la entrada y penetraron en el sepulcro. Entonces, en vez de encontrar el cuerpo de Jesús, vieron dos ángeles con el aspecto de hombres jóvenes y se asustaron. Lo importante no es que hubiera ángeles allí, sino que esto les pudieron señalar el lugar donde Jesús había sido sepultado y mostrarles que Él ya no estaba allí. Aquel descubrimiento era demasiado grande para estas mujeres y se habían encontrado frente a frente con algo sobrenatural. Por el momento no parecía tener explicación. Existe un erudito bíblico llamado Barclay, señala lo siguiente, cito, que el mensaje de los ángeles instó a las mujeres a hacer tres cosas. Primero, creer, luego alegrarse y comunicar. Creer, alegrarse y comunicar. En el asunto de, cerramos la cita, en el asunto de creer, todo era muy sorprendente. Creerlo podría parecer más allá de toda posibilidad, algo demasiado hermoso para ser cierto. Por eso el mensajero celestial, el ángel, les recordó la promesa del Señor y les hizo ver que el sepulcro estaba vacío. Y al alegrarse, el ángel les dijo, no temáis. Pero la primera palabra del Cristo resucitado es el saludo, un saludo griego, jairete, correspondiente al familiar shalom en hebreo. Este saludo cotidiano de los judíos piadosos lo podríamos traducir como salve, paz a vosotras, o Dios les guarde, o Dios les salve, según Mateo 28:9. El erudito Barclay cita que el saludo griego tiene el significado literal de alégrense. Los que han tenido un encuentro, o los que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con el Cristo resucitado, tenemos todas las razones para vivir con alegría. Por último, comunicar. Él les dice a estas mujeres, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Le dicen los ángeles, ve a proclamar. Es la primera orden que recibe todo aquel que ha descubierto las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. La orden enviada a los discípulos de que vayan a Galilea con la alentadora promesa, allí me verán, según Mateo 28, 7 y 10, tiene que ver con la gran comisión. Allí se les aparecería Jesús a un gran número de sus discípulos, según 1 Corintios 15, verso 6. Sin embargo, no era una orden que debían cumplir de inmediato. Más bien insiste en lo importante que va a ser su manifestación en Galilea. Los seguidores de nuestro Señor estaban dispersos y debían congregarse. La fe de ellos estaba quebrantada, por lo que debe ser restablecida con esta gran noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, luego de esto, ellos podrían estar en condiciones de recibir el mandato de evangelizar el mundo entero. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, porque la parte de la resurrección es un poco extensa. Lo vamos a hacer en dos partes. Recuerde la regla de oro, según Mateo 7:12, haz a los demás como tú quieres que los demás hagan contigo. Te dejaré en la descripción abajo mi link para mi canal de Telegram, donde yo estoy ahí subiendo videos cristianos, citas bíblicas, imágenes, te pueden ser de gran bendición. Hasta una próxima ocasión y que el Señor los guarde con toda bendición espiritual.